Bueno, en primer lugar, saludarlos a todos los que están acá. Pues, como ya de pronto lo había comentado alguna vez, ciertas circunstancias de la cotidianidad en la que me muevo me mantienen alejado de este tipo de encuentros que para mí son bastante fructíferos. Esta tarde noche acá en Colombia, gracias a la invitación de Jairo, he podido repasar, gracias a cada una de las intervenciones anteriores, un tema del cual he estado alejado teóricamente hablando hace un buen rato por estar metido de pronto en el estudio de algunas mujeres narradoras y poetas en, y otros aspectos en función de una novela que estoy escribiendo, ¿no? A veces eso me tiene un poco alejado de ciertos temas que me gustan, que me apasionan, y bueno, uno de ellos en su momento fue el tema que esta tarde se está tratando, que es el de escritores malditos, como está anunciado en el anuncio que me llegó, ¿no? Escritores malditos, no poetas malditos, y eso me llamó mucho la atención. Me ha gustado el formato y bueno, en ese sentido faltó Jairo que de pronto precisáramos en qué línea podría yo tocar, porque he visto que los anteriores se han centrado en algunos autores, ¿no? Y bueno, igual yo preparé algo como para unos 10, máximo 15 minutos, en función de que a mí me gusta de pronto ser puntual, y ese aspecto tiene que ver con como una especie de inventario breve, y a manera de recorrido por los escritores y las escritoras que acá se están llamando malditos, que estaban en el día de hoy en la biblioteca, en el estante de libros que tengo enfrente, que es la biblioteca más reciente que he armado, ¿no? Entonces, así como que abuelo de pájaro, por cada una, iré pasando por cada uno de esos nombres, de cada una de esas situaciones. Y bueno, quisiera, antes de hacer ese inventario, como que recordar un poco esa expresión de la que se ha hablado acá. Muchos de ustedes se han remitido o varios de ustedes se han remitido como que a una historia de la expresión como tal, de dónde viene todo el asunto. Y bueno, me gustó mucho la lectura y la mención que se hizo del poema Bendición de Baudelaire, la obra en sí, que acá también fue analizada en parte por algunos de mis antecesores, del mismo Paul Verlaine, en donde habla de esos 6 o 7 escritores malditos que él escoge, es poetas en este caso, no, porque el título del libro es Poetas Malditos. Pero sucede que yo hace un tiempo, leyendo un libro, si mal no recuerdo, a veces se me traspapelan los títulos, si mal no recuerdo, el título de ese libro es El buen entretenimiento, de Byung-Chul Han. Me encontré que la expresión poetas malditos es un tanto anterior, y no precisamente le corresponde en su primera mención ni a Baudelaire ni a Paul Verlaine, sino a un escritor dramaturgo de la misma época, de 1797, murió en 1868. Ese escritor se llamaba Alfred de Vigny. Alfred de Vigny es dramaturgo también, y en una obra teatral llamada Estelo utiliza por primera vez la expresión poetas malditos para referirse al hecho de que los poetas son una raza, una especie maldita para los poderosos de la tierra. Esto de alguna manera, y el contexto en que él lo pone, nos lleva a pensar un poco en que la maldición nos pertenece a todos los que de alguna manera trasegamos por la línea de la poesía, porque la poesía en últimas, más allá de la vida que el poeta lleve, la poesía es esa especie de visión o de mirada particular que enjuicia el mundo y de alguna manera genera temor en quienes detentan el poder, ¿no? En ese sentido, pues a mí me gustó mucho ese referente cuando lo encontré en Byung-Chul Han, y estuve buscando, y bueno, me quedé con ese punto. Luego, claro está, Baudelaire y el mismo Verlaine y otros poetas toman la expresión y juegan con ella,
Pero yo no solamente me quedaría con el poema Bendición. Hay un par de poemas del mismo Charles Baudelaire que de alguna forma hablan de la maldición del poeta. Seguramente varios de ustedes, si no todos, habrán leído un poema de Charles Baudelaire titulado El Albatros, que de alguna manera plantea una relación entre este pájaro del mar cuando cae al barco y los marinos lo cogen, lo queman, se burlan de él por la forma en que anda, y Baudelaire allí plantea una comparación entre ese pájaro y el poeta, que cuando está en medio de sus versos es como si estuviera volando, pero cuando cae en la tierra también es torpe, y la gente a su alrededor se burla de él, ¿no? Ahí hay una maldición también en ese sentido. Y hay otro poema de Baudelaire que está creo que es en pequeños poemas en prosa. Ese poema se titula Pérdida de la aureola, en la que también de alguna manera Baudelaire no solo habla de sí mismo, sino que también anticipa la maldición de los poetas y de los escritores, sobre todo en el mundo contemporáneo, porque la aureola del poeta que llega al bar esa noche se quedó perdida entre el barro, y alguien que está allí le pregunta, y él dice que eso se perdió, que en realidad no le interesaba rescatarlo, ¿no? En esos dos poemas, de alguna manera, también simbólicamente Baudelaire se remite a esa maldición, ¿no? Y bueno, luego viene el caso de Verlaine, que tiene también por allí, ustedes han hablado bastante de él, así que no me voy a quedar como entre sus cosas. Aquí tengo precisamente un libro de Paul Verlaine que es Poemas Escogidos, y hay algunos poemas que de alguna forma podrían también mirarse desde esa perspectiva de la maldición de la que estamos hablando con respecto a los escritores, ¿no? Bueno, eso como para hacer ese preámbulo inicial de la expresión poetas malditos, que luego se extiende a los escritores, o a unos escritores en particular, pues ya no solamente se remite a ese sentido que le había dado Alfred de Vigny en su obra Stelo, sino que también tiene que ver con la manera en que algunos escritores viven, ya sean asediados por la enfermedad, asediados por la ruina, incomprendidos, y sobre todo la manera en que muchos de ellos mueren, ¿no? Principalmente la mayoría de ellos apunta al suicidio, y a unos suicidios que en estos tiempos de farándula y redes sociales podrían ser muy llamativos para el morbo. Y bueno, que de alguna manera yo como profesor he utilizado a veces ese gancho del morbo para que mis estudiantes pasen de allí y terminen leyendo la obra de estos autores, ¿no? Porque primero la gente como que se va a esa parte de que, bueno, este autor se suicidó, era homosexual, era opiómano, drogadicto, alcohólico, así por esa línea de pensamiento. Muchos de mis estudiantes han terminado llegando a la obra de Charles Bukowski, de Virginia Woolf, de otros autores que voy a mencionar aquí más adelante, ¿no? Entonces ahí el punto sería ese, que este aspecto de la maldición sirva no para quedarnos dando vueltas sobre la maldición misma, sino que nos lleve a la lectura de sus obras. Yo acá en Cartagena discuto mucho por la manera en que normalmente se habla sobre la obra, no tanto de la obra, sino de la vida de Raúl Gómez Attin, y se deja la lectura de la obra de este autor, que es muy valiosa esa obra, de lado por hablar solamente de su locura y de la tragedia que en sí vivió, ¿no? Entonces, esa partecita, como ese comentario allí. Yendo a ese inventario que les decía, bueno, ya por acá la mencionaron hace un rato, una de las autoras que estoy leyendo en función de esa novela que estoy escribiendo es precisamente Virginia Woolf, releyendo, ¿no? Aquí tengo el ejemplar que ando estudiando, de Las olas, una de sus grandes novelas, y bueno, hay muchas otras, pero entonces aquí está, ¿no? Y la cuestión me remitió a buscar precisamente ese dato que de pronto marca
la vida de estos autores, el momento de la muerte o cómo se la propician ellos, ¿no? Sabemos toda la vida de trastornos que ella tuvo, muchos de ellos aparecen de alguna forma en sus obras, y la manera en que un día se mete al río, toma su abrigo, llena los bolsillos de piedra y se mete y se ahoga en el río Ouse, ¿cierto? Entonces ahí está, y bueno, nos deja después de ese suicidio dramático, muy a lo Ofelia de pronto, de Hamlet, o muy a lo Alfonsina Storni, la uruguaya. Virginia Woolf nos deja su obra literaria que vale la pena leerla, ¿no? Por allí también, en la introducción que Jairo hacía, mencionó uno de mis cuentistas favoritos, no solamente por los 2 libros de cuentos que él nos legó, sino también por el decálogo del perfecto cuentista que Horacio Quiroga escribió, ¿no? Y que de pronto a quienes nos interesa la narrativa a veces lo releemos y sin tomarlo a pie juntillas lo tomamos como una muy buena clase de literatura. Entonces aquí tengo precisamente uno de los libros en los que Horacio Quiroga, ese escritor uruguayo, desfoga gran parte de esa complejidad emocional, de esa tortura de pronto vital, existencial que experimentó, y los deja plasmados en cuentos de amor, de locura y de muerte. Este libro que está acá. Y bueno, hay otro libro que es Cuentos de la Selva, que los lectores de todas las edades se disfrutan mucho, ¿no? Está entonces Horacio Quiroga aquí, quien, bueno, si recuerdan la forma en que de pronto ya la parte final de su vida atormentada por el cáncer, decide terminar tomándose un vaso de cianuro. La muerte de alguna manera, la muerte de Horacio Quiroga tomándose ese vaso de cianuro, siempre la he relacionado con la muerte de Madame Bovary, de Emma Bovary, que ya presa de la desesperación frente a la censura social, termina agarrando de un estante un tarro de arsénico y se mete un puño a la boca, ¿no? Y de esa manera termina con su vida. Entonces hay unos paralelos entre la vida de estos escritores, el momento de su muerte, y algunos personajes creados por ellos mismos o por otros autores, ¿no? También mencionaron por acá a Alejandra, debajo de ese nombre estoy yo, dice Alejandra Pizarnik. Uno escucha esos versos cortos de Alejandra y siente, si realmente es un lector que se compromete con la parte sensible, emocional, siente lo que Alejandra nos quiso dejar en esa obra, de pronto, como para calmar un poco ese miedo con el que vivía, ese tormento, esa cercanía tan profunda con la muerte, a la que a veces le rehuía, pero que en últimas terminó doblegándola para, en un arranque de esos de ansiedad tal vez, se tomó 26 pastillas de Seconal, si mal no recuerdo. Esa fue la forma en que se suicidó, ¿no? Y bueno, tengo aquí un poema breve de unas 4 líneas que me gusta mucho de Alejandra. El título de ese poema es Figuras y Silencios, y si uno lo lee con detenimiento, encuentra todos esos elementos que atormentaron a Alejandra en esas 4 líneas, ¿no? Dice así: manos crispadas me confinan al exilio, ayúdame a no pedir ayuda, me quieren anochecer, me van a morir, ayúdame a no pedir ayuda. Les dejo aquí como que ese abreboca de Alejandra Pizarnik, una obra que no es tan extensa, se puede leer y disfrutar muy bien, y bueno, vale la pena, ¿no? Junto con las demás obras de otros autores que ustedes han mencionado y que seguramente van a mencionar a lo largo de la noche. Yo voy desembocando ya en la parte final de mi intervención. Voy a como que a salir de ese marco de pronto un tanto más global para caer en 3 autores que a mí me interesan mucho dentro de esa línea de los autores malditos, y que quienes están por ahí, que en la presentación vi a varios colombianos o escuché a varios colombianos, seguramente conocen y habrán leído algunas de sus obras. Aquí entre los libros que les dije, me encontré con este ejemplar bellísimo de Que viva la música,
Que viva la música, el mismo autor de Cali Calabozo, de Angelitos Empantanados, de El Atravesado. Estoy hablándoles de un autor colombiano que bien podría estar catalogado por esa circunstancia que hemos planteado como uno de los escritores malditos, ¿no? Un Andrés Caicedo, un hombre que pues era un escritor precoz. Su obra parece ser que la empezó a construir desde los 12 años, cinéfilo, artículos de cine, todo el asunto, y muy buenos relatos que quedaron allí y se han ido publicando, ¿no? Andrés Caicedo siempre vivió bajo la idea de que la vida no valía la pena vivirla después de los 25 años. Ese era, según sus biógrafos y según la gente que he conocido, que me ha comentado, las mismas hermanas de Andrés Caicedo, en una charla estuve con una de ellas hace un tiempo, comentaba eso, ¿no? Escuchándola, ella comentaba ese asedio de Andrés Caicedo por la muerte, no la muerte asediando a Andrés, sino Andrés asediando a la muerte, o al menos yo lo veo así, ¿no? La vida no vale la pena vivirla más allá de los 25 años. Y bueno, bajo ese anuncio sus amigos estaban pendientes el día que cumplió los 25 años, se cortó las venas, pero los amigos lo salvaron, ¿no? Y bueno, pensaron que ya el asunto era meramente simbólico, pero al año siguiente, a los 26, se tomó una sobredosis también de pastillas, de estas, no recuerdo el nombre, pastillas psiquiátricas, y se suicida. Y ahí sí no pudieron salvarlo, ¿no? Tenemos el caso de Andrés Caicedo, una obra que ojalá, si la encuentran por allá por sus países, se las recomiendo, ojalá la puedan leer. Este libro es bellísimo, Que viva la música, es una de sus mejores novelas. Y como les decía, ¿no? Son dos autores colombianos, uno que mencionaron por acá, creo que alguien va a hablar de él, ojalá, me gustaría escuchar a alguien de pronto conversar hoy sobre Raúl Gómez Hattin, o creo que lo mencionó Jairo también en su introducción. Raúl es uno de los poetas queridos para mí. No lo conocí en persona, conocí su historia. Yo me vine a vivir a Cartagena el año después que él muere en un accidente un tanto escabroso y nunca aclarado. Algunos dicen que él se le tiró a una buseta, un vehículo de transporte público acá. Otros dicen que la buseta lo atropelló de maldad, pero él murió en Cartagena, en la calle La Media Luna, atropellado por un carro a los 55 años. Él ya estaba viviendo en la calle en ese entonces, o trataba de sobrevivir a su adicción por las drogas y a otras circunstancias a la que lo habían llevado cierta predisposición a la locura, a la esquizofrenia, ¿no? Pero más allá de eso está su obra, y como a mí me interesa mucho su obra, quiero compartirles de Raúl Gómez Hattin uno de sus poemas más bellos. El título de ese poema es Casi obsceno. Casi obsceno. Si quisieras oír lo que me digo en la almohada, el rubor de tu rostro sería la recompensa. Son palabras tan íntimas como mi propia carne, que padece el dolor de tu implacable recuerdo. ¿Te cuento? ¿Sí? ¿No te vengarás un día? Me digo, besaría esa boca lentamente hasta volverla roja, y en tu sexo el milagro de una mano que baja, en el momento más inesperado y como por azar, lo toca con ese fervor que inspira lo sagrado. No soy malvado, trato de enamorarte, intento ser sincero con lo enfermo que estoy, y entrar en el maleficio de tu cuerpo, como un río que teme al mar, pero siempre muere en él. Raúl, en este libro, que es el compendio de la poesía 1980-1989, luego hay unos libros póstumos cuya edición en una antología total hizo el Fondo de Cultura Económica. En este libro, en su poesía, toca diversos temas, y entre ellos toca el tema del homosexualismo, del bestialismo, zoofilia, como le llaman por acá, y con sus poemas escandalizaba. A mucha gente no le gustan muchos poemas de Raúl solo por el tema, pero más que todo como una concepción
pacata, conservadora que hay acá del asunto, pero sus poemas son de una gran factura estética, ¿no? Hay un poema que precisamente habla de la relación entre Verlaine y Rimbaud. Ese poema está en este libro, se titula Última visita a Charleville. Les dejo el título, no se los voy a leer, les dejo el título. Última visita a Charleville, de Raúl Gómez Hattin. Se los recomiendo. Y cierro mi intervención, este inventario al que me han dado la oportunidad de hacerles en el día de hoy. Gracias, Jairo, y a todos los que están escuchando. Con alguien que de pronto, si hay algunos colombianos acá, de pronto no me permitan catalogar como una poeta maldita, pero yo sí lo creo. Yo sí le pongo ese apellido por la circunstancia en que muere. Ella se suicida, pero sobre todo por las razones por las que se cuentan que se suicida, ¿no? María Mercedes Carranza se dice que se suicidó como una protesta al dolor que le causaba la sociedad colombiana, con toda la desigualdad, con toda la violencia, con toda la historia de guerra que hemos tenido en nuestro país, que es supremamente dolorosa. Y que bueno, a ella como una mujer sensible de luchas, ella fue precisamente la mujer que estuvo a cargo durante décadas de la Casa de Poesía Silva, ese homenaje del cual hablaron hace un rato, que José Asunción Silva no vio, pero que en Colombia se mantuvo. Hoy día de pronto, después de la muerte de María Mercedes Carranza, como pasa a veces con la muerte de grandes líderes, se ha venido a menos ese legado, pero ahí está todavía. Y entonces María Mercedes tuvo una vida política de gestión cultural, pero también una vida de sensibilidad frente a lo doloroso que ha sido nuestra realidad en Colombia, nuestra realidad social, política, acá en este país, ¿no? Ella, pues, eso dicen, que decidió suicidarse como una especie de protesta ante muchas cosas que le habían pasado, incluso el secuestro de un hermano y todo. En la obra de María Mercedes Carranza hay una última parte con la cual quiero cerrar. Me voy a permitir leer 3 textos muy breves de esa parte final de la obra de María Mercedes Carranza, que ella le dedica a cada uno de los pueblos que hasta ese momento en Colombia han sido masacrados. En Colombia tenemos una larga historia de masacres y nosotros en nuestra historia reciente referenciamos esas masacres con los nombres de los pueblos, ¿no? Y ella hace algo a manera de inventario en función de eso. Ese libro de María Mercedes Carranza se titula El canto de las moscas y tiene un subtítulo que es Versión de los acontecimientos. Fue publicado en 1997, El canto de las moscas. Como les decía, cada título de cada poema es el nombre de un pueblo en el cual se llevó a cabo una masacre, ya fuera por la guerrilla o por paramilitares. El primero se titula Necoclí, es un pueblo de Antioquia. Necoclí, del Urabá antioqueño, si mal no estoy. Necoclí. Quizás el próximo instante, de noche, tarde o mañana, en Necoclí se oirá nada más el canto de las moscas. El segundo es otra de las masacres crueles, duras que han habido en Colombia. Se titula Mapiripán. Quieto el viento, el tiempo. Mapiripán es ya una fecha. Y bueno, cierro con este texto titulado Dabeiba. El río es dulce aquí, en Dabeiba, y lleva rosas rojas esparcidas en las aguas. No son rosas, es la sangre que toma otros caminos. Bueno, era lo que tenía que decirles. De pronto ampliar en algo ese inventario de escritores malditos que tenemos gracias a las cartografías literarias y que bueno, ojalá quede alguno de esos títulos para que podamos seguir leyendo a estos autores y seguir conversando sobre literatura
en todos estos sentidos. Muchas gracias, Jairo, y muchas gracias a los que me escucharon. Gracias, maestro. Indudablemente su participación conlleva a aprender más.